grabando. Bueno, que levante la cámara, que levante, ya está el servidor arriba. Lo que quedó pendiente, habíamos hecho la instalación de un servidor y su administración que habíamos trabajado. Lo que vamos a hacer es ahora empezar a trabajar con los servicios más utilizados que hay en la web, ¿ya? Entonces vamos a empezar por uno de los primeros servicios que habíamos analizado, ¿no? Estos servicios me permiten, o este servicio me permite resolver direcciones IP a nombres de dominio y nombres de dominio a direcciones IP, ¿ya? En ese sentido. Entonces vamos a ir viendo, ¿ya? Yo voy a ver, mi servidor está en línea y la IP para acceder 10.29.9.29. Voy a hacer la administración yo desde la web, es más sencillo. Nueve punto 29.90.90. Bueno, vamos a entrar. Muy bien, entonces desde aquí voy a escribir mis líneas de comando. Perfecto, vamos a cerrar esto y vamos a trabajar desde aquí. Bueno, ¿qué vamos a ver? La parte de los servicios que vayan a ver. Uno de los primeros servicios que se utiliza es el DNS. Ya habíamos visto que lo que hace es transformar nombres de dominio a direcciones IP, esa es en la zona directa, y la zona inversa, direcciones IP a nombres de dominio. ¿Ya? Entonces, también vimos que cómo resolvían, hay varios programas que se encargan de ser clientes de DNS. También hay varios tipos de servidores. Nosotros vamos a usar el servidor que viene por defecto en Linux. Se pueden configurar los servidores, ya sean maestro o esclavo. En este caso vamos a configurar un servidor principal, servidor maestro. Se recomienda tener dos servidores, un maestro y un esclavo, cosa que cuando el primer servidor lograra caer, digamos, ¿no es cierto? El segundo puede responder a esta situación. Como habíamos visto cuando explicábamos cómo se resuelve el DNS puede funcionar de dos formas. Una es una consulta iterativa, es decir, que consulta a un servidor y me devuelve la respuesta, o una consulta recursiva, ¿no? Que es el que permite subir a diferentes niveles, ¿no es cierto?, del servidor para ir consultando a los servidores DNS superiores. ¿Ya? En cualquier caso, la configuración que el DNS lo hace de manera automática. Lo que sí se lo prepara para que sea iterativo, ¿no? Cada vez que el cliente le diga, tengo este nombre de dominio y el servidor le devuelva la dirección IP, ¿no? Entonces, ese va a ser el proceso que vamos a trabajar. Hay unos registros que es bueno que lo puedan anotar, que los vamos a utilizar durante la configuración. Entonces aquí, por ejemplo, dentro de la configuración de DNS aparece la letra A, que hace referencia a una dirección IP, ¿no? De 32 bits, ¿ya? Y cuando aparecen las 4A, hace referencia a IPv6, ¿ya? Utilizamos el registro CNAME, que es referencia a Canonical Name, ¿ya? Y esto lo que me permite es poner un apodo a una dirección que yo haya creado, ¿ya? MX es de Mail Exchange, es que yo puedo definir en mi DNS cuál es mi servidor de correo electrónico, qué IP, ¿no? Es decir, puedo definir un dominio, pero también puedo marcarlo, ¿no es cierto?,
como MX, ¿no? Quiere decir que ese subdominio dentro del dominio principal hace referencia a un correo electrónico. Luego de eso se va a tener lo que son las direcciones inversas, ¿no? Los PTRs para resolver direcciones inversas. El NS de name server es el nombre que vamos a utilizar como servidor, o sea que vamos a definir. Nosotros podemos tener eh, varios subdominios dentro de un dominio, ¿no? que definamos, ¿ya? El SOA, Start of Authority, esto nos permite, por ejemplo, este SOAT es el dominio que tiene que registrarse, ¿no es cierto?, en NIC Bolivia para que podamos utilizar una vez hemos registrado o alquilado este nombre de dominio que esté disponible. A partir del momento que nos los activen el dominio en los servidores de NIC Bolivia, lo que hacemos es a partir de ese momento podríamos utilizarlo, ¿no? Para cuestión de práctica no vamos a, a pagar, lo vamos a hacer localmente hoy, ¿ya? Pero sí, ya cuando usted quiera poner en producción un servidor DNS, tiene que estar el SOA registrado y obviamente bajo su dependencia, ¿no? Porque hay que hacer unas configuraciones dentro del NIC Bolivia para que cuando alguien vaya a buscar su servidor, NIC Bolivia lo direccione a su servidor DNS y el DNS direccione a los servidores o los servicios internos que maneja. Bueno, y otras características más, ¿no? Entonces hay varios registros que vamos a tener o vamos a usar durante esta configuración, ¿ya? Para instalar, entonces, lo que vamos a hacer es este comando, ¿no? Entonces, dnf install, ¿no? Ahí tenemos, el servidor principal es bin. Dependiendo de la distribución, hay distribuciones que todos los empaquetan en dos paquetes, en bin y bin utils. Y hay otras distribuciones que lo tienen en bin chroot, bin utils y caching name server, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de Fedora, ahorita, en la versión 34 que tenemos, que hemos hecho la instalación, vienen en dos, en Bint y Bint Utils, ¿no? En esos dos, ¿ya? Pero pudiese, dependiendo de la distribución o la versión, pueden estar en hasta 4 paquetes configurados. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es instalar. Bin Utils, bin chroot. Okay. Entonces, estamos usando o indicando los 4 paquetes, ¿no? Dependiendo de la distribución. En este caso, no va a haber problema porque dentro de un paquete han empaquetado los otros, ¿no? Entonces, hay dos, se van a instalar dos. Entonces, le doy la orden para instalar, le doy Enter. Bueno, lo que hace siempre es actualizar la lista que hay localmente de las versiones de cada paquete, ¿ya? Eso tarda un momento. Una vez se actualiza esa lista de paquetería, inclusive la lista de los servidores se actualizan, y a partir de eso empieza a buscar el más cercano. Ahí me dice que no existe uno de ellos. Caching Name Server. Caching Name Server. Entonces, este de ahí ya debe estar incluido. En el caso de Fedora, voy a hacerlo correr con los otros 3. Y ahí sí, ¿no? Está bin chroot, ¿no? Y dentro de bin debe estar utils también, porque no me está, tampoco me está reclamando. Ah, ya bin utils ya está instalado, mire.
Aquí me está indicando que ya está instalado. Entonces lo que encontró en mi distribución es bin y bin chroot. Y caching name server debe estar dentro del mismo bin, ¿ya? Entonces aquí les voy a dar, esta fue la orden en Fedora, a ver, les muestro. Esto de aquí. Tnf install bin, bin utils, bin chroot. ¿Ya? Entonces ahí le voy a dar sí para continuar. Y lo que va a hacer es conectarse. ¿Ya? Bueno, eso va a ir instalando. Esperemos. Disculpen, Ya vamos a... ingeniero, no se ve mucho. ¿No se está viendo? La parte de abajo un poquito está como por la mitad más o menos las letras. Es esto, ¿qué se llama esta cosita del zoom? Ahora lo he puesto arriba, ¿se ve mejor? Sí, ya se ve el prompt. Ah, ya. Ok. Bueno, pues debe ser porque estoy en Fedora, ¿no? Una barra negra se ve en la parte inferior, ¿no? Ya. Ya está instalado aquí. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es instalar. Entonces me saca un mensaje, ¿no? Si encontró las librerías, me indica. Si está instalando o está actualizando, también me indica. Y lo que vamos a hacer, bueno, esto lo hacemos en el laboratorio. No estamos yendo a los laboratorios, así que pasamos a la siguiente línea. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Dos cosas. Antes de continuar y hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir a abrir un Word. Y lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, todos ya han elegido una empresa. Ya está, a algunos les he respondido y le he dado el número del grupo. A los del grupo SA ya les he dado, si le toca el grupo 1 SA, 2 SA, 3 SA, ya les he ido respondiendo. A los del grupo C todavía no he terminado de responder. Ya, pero lo primero que tienen que hacer, la mayoría está haciendo para una empresa. Ya. Suponiendo que, no sé, se va a llamar mi biblioteca. Suponiendo que el proyecto, no sé, la empresa se llame mi biblioteca digital. Ya, entonces ahí, obviamente, generalmente se pone el nombre de la empresa que uno vaya a hacer. Si es de biblioteca, entonces vamos a ir a averiguar si mi biblioteca .net.bo está libre. Es decir, lo primero que vamos a buscar es, ¿no? Ver la disponibilidad del nombre de dominio. ¿Ya? Esto es lo primero que vamos a hacer. Si está disponible, obviamente ahí tenemos que comprarlo, pues adquirirlo, lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Lo primero que vamos a hacer es tener esa disponibilidad. Después de eso, si yo encuentro que está libre mi biblioteca.net.bo, segundo paso, tengo que empezar bueno, tengo que tener un rango de IP públicas. Tengo que tener disponible un rango de IP públicas. O que yo tenga o maneje. ¿Listo? Por aquí yo me voy a inventar un rango
Bueno, ¿esto de dónde lo obtienen? De su proveedor, ¿no? Su proveedor de servicios de Internet, ¿no? Servicios de Internet. Entonces, el proveedor de servicios de Internet lo que les va a hacer es dar un rango. Yo me voy a inventar 10, 29, 10.29.9. Y digo, mi DNS va a estar desde la IP 27 hasta la 10.29.9.29. A ver, mi servidor, ¿dónde estoy ahorita? Vamos a ver, estoy en la IP 29. Es decir, me dieron un rango de direcciones, ¿ya? 3 IP, 27, 28, 29. ¿Ya? Entonces, eso yo tengo que, para empezar, tengo que tener. Además de eso, ¿ya? Entonces, tengo el rango de direcciones IP 3. Necesito analizar qué servicios voy a dar en la empresa, ¿ya? Entonces, ¿qué servicios vamos a brindar? Servicios que se brindarán. Entonces, ahí usted puede decir, yo voy a manejar la parte de las páginas web. Yo voy a dar el servicio de correo. Yo voy a dar el servicio FTP. No sé, usted ahí va viendo qué servicios necesita la empresa. Pues, ¿no? Entonces, si va a hacer un sitio web, obviamente que el FTP tiene el www va a estar, el correo obvio, ¿no? El FTP también, y sin duda el DNS es otro servicio que tiene que estar. Ya, por lo menos necesito dar estos servicios. ¿Ya? Entonces, como voy a dar esos servicios, yo necesito organizarlos con mis IP. Es decir, si bien yo he dicho ya, yo voy a tener eso, entonces tengo que decir el servidor triple wmi biblioteca.net.bo. Tengo que decir qué IP va a tener, ¿no? Es decir, yo tengo que definir eso. Y para cada uno de mis servicios yo necesito colocar eso, ¿no? Es decir, si yo ahí estoy preveyendo 4 servicios, entonces para mi correo, para el FTP y para mi DNS. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a quitar eso, donde dice quitar hiperenlace, quitar hiperenlace. Ya, entonces, vamos a tener de esa manera. Es decir, los servicios, yo estoy poniendo el servicio, el nombre, generalmente se pone www y esto ya no se coloca. Email, esto ya no se coloca. Entonces, y ahí digo, no, este va a tener la IP. Yo voy asignando las IP, cómo las voy a organizar. 10.29.9.27 va a ser una cosa. De la misma forma puedo organizarlo todo. El email puede ser el servidor que tiene el IP 28. El FTP, aquí sí vamos a tener que usar la misma IP 27. Y mi DNS voy a usar la IP 29. Es decir, mi rango de IP lo estoy utilizando todo. ¿Ya? Entonces, estoy queriendo decir aquí que en la IP 27 voy a poner 2 servicios. Voy a poner www y voy a poner FTP. En la IP 28 voy a poner solamente el correo electrónico y en la IP 29 voy a poner solo el DNS. Bueno, eso es cuando tenemos un conjunto de
de direcciones, bueno, de IP pública. Porque si yo tengo una IP pública, ¿puedo configurarlo todo? Sí, puedo configurarlo. ¿Listo? Entonces se pudiese hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, ver si está disponible ese dominio. Entonces, lo que vamos a ir es a entrar a Nick Bolivia, nick.bo, lo que hicimos el otro día. Mi biblioteca. Entonces voy a buscar si está libre mi biblioteca. Entonces le voy a dar buscar. Y mi biblioteca está libre. Entonces esto tengo que reservarlo, alquilarlo y demás cosas, ¿no? Para reservar este nombre de dominio, ya les dije, hay que crearse aquí una cuenta. Ya, ahorita está disponible. Entonces ustedes se crean una cuenta, ¿no? Ya yo tengo una cuenta aquí, si ustedes quieren, ¿no? Se crean la cuenta, cargan sus datos y van a poder acceder a Nick Bolivia para reservar esto. Si ya tienen cuenta, si ya tienen cuenta, bueno, es a entrar nomás y reservar algunas cosas. Por ejemplo, si yo quisiera reservarlo ese dominio, entonces aquí yo tengo, ¿no? Puedo agarrar y entrar a reservados, ¿no? O registrar un dominio. En el caso de reservados, usted puede, no hay ningún dominio que haya reservado. En este momento yo no tengo ningún dominio. Puedo registrar un dominio. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo, mi biblioteca, vamos a buscar. Y me dice que está disponible, fíjense. Entonces yo puedo agarrar y decir, lo voy a alquilar por 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Entonces dependiendo ahí, ustedes ya definen por cuántos años van a usar este dominio, lo seleccionan y lo registran. Y tienen una semana, más o menos, para pagar estos 280 a Nick Bolivia. Ustedes pagan los 280, le hacen la transferencia al banco y hay otra forma, con tarjeta se puede pagar. Y luego de eso, ya forman parte de sus dominios, ¿no? Usted va a administrar este dominio. ¿Y cómo lo va a administrar? Por ejemplo, suponiendo que ya yo he reservado mi biblioteca.net, me van a aparecer en mis dominios administrados, ¿no? Entonces, cuando yo tengo mis dominios administrados, yo tengo un conjunto de dominios, por ejemplo, que administro, y ahí tengo que configurar. Por ejemplo, vamos a ver la parte de TecnoWeb. Podemos agarrar ahí. Aquí me piden algunos datos. Fíjense que el nombre que me pide aquí. Me dice quién va a ser el servidor DNS de ese dominio y yo les indico mi IP. ¿Ya? Si hubiese otros DNS para trabajar, ¿no? Entonces, aquí se puede registrar otros DNS. ¿Ya? Entonces yo puedo agregar más DNS si yo tuviera otros servidores, no lo puedo subir para arriba. Pero aquí, por ejemplo, el dominio que yo tengo con la IP que tengo, con la 10, con esta de aquí, 10.29.9, 10.29.9.29, esta IP si es una IP pública, yo tendría que decirle aquí a Nick Bolivia, cuando alguien pregunte de TecnoWeb, por favor envíemelo a este servidor. Este es el servidor que maneja ese dominio. Yo le estoy diciendo a Nick Bolivia cuál es la IP que va a estar atendiendo las solicitudes para ese dominio. ¿Ya?
Entonces, es por eso que tenemos que tener la IP pública, porque NIC Bolivia, es decir, va a direccionarlo. Si alguien pregunta por ese nombre de los dominios, lo va a direccionar a mi servidor DNS y yo tengo que resolver los dominios. A ver, aquí nosotros estamos direccionando a otros servidores que manejan los DNS, ¿no? Entonces, igual lo estamos direccionando, ¿no? Entonces puede direccionar. Y ahí usted va a ir configurando, ¿no? Cada uno de los dominios que tiene. Entonces, estos son los dominios, los SOA, es decir, tecnoweb.org.bo, ¿no? Camiri, o mibiblioteca.net.bo, son dominios que yo tengo que alquilarlo al gobierno nacional, al Estado, y el Estado me lo da por 1 año, 2 años, 3 años, y a partir de ese momento ya yo puedo trabajar. ¿Listo? Entonces, esta parte de verificar la disponibilidad, pagar y todo eso se lo hace en NIC Bolivia. ¿Listo? Entonces, esto usted lo va a hacer en nic.bo. ¿Ya? Bueno, las IP públicas con su ISP, ¿no? No sé cuál es su ISP. ¿No? Él es el que les va a alquilar y esto de aquí ya es nosotros. Una vez que tengamos el dominio, el rango de IP, esto es lo que vamos a configurar. Eh, por ejemplo, aquí yo veo que dos tienen la misma IP. Esto se llama, cuando configuremos, a esto le vamos a llamar, es un CNAME. CNAME se llama cuando yo pongo un apodo a una dirección IP, otro apodo del que ya tiene, porque su nombre original es www. Este www, este se llama mail, ¿no? Este se llama FTP, pero FTP es un apodo a www, ¿no? Estamos haciéndole un apodo a este subdominio, ¿no? Entonces le estamos poniendo un apodo. El DNS es su IP, entonces esto es lo que vamos a configurar. ¿Listo? Entonces, para cada uno que esté trabajando ahí en su computadora, en su casa, vean cuál es la IP de su red LAN y elijan 2 o 3 IP de esa red LAN para poder resolver o hacer esta práctica. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener eso. Entonces aquí están los servicios que voy a implementar, ¿no? Esta ya es tarea de nosotros, ¿listo? Esto ya hemos visto cómo se saca, este es nuestro proveedor, cada IP dependiendo, ¿no? En Entel creo que vale cada IP 20 pesos, no sé, hay que ver, ¿no? Algunos tienen una sola IP, otros tienen un conjunto de IP, pero básicamente los servicios, hay que verlo así, debería ser una IP para cada servidor, es decir, que yo aquí por lo menos necesito tener un servidor, 2 servidores y 3 servidores. En el mundo real se lo maneja así. ¿Listo? Eh, pero yo puedo implementarlo todo en un mismo servidor, digamos, no pudiese, ¿no? Se puede realizar eso. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez que ya hemos verificado que este esté disponible, entonces vamos a empezar a configurar. Entonces, lo primero que vamos a hacer luego de que instalamos, ¿ya? Es ir y crear un archivo. Ya vamos a ir a crear un archivo con el nombre del dominio que yo haya adquirido. Por ejemplo, aquí dice mesaweb.com.bo. Mi dominio que yo he comprado, ¿no es cierto? Se llama mibiblioteca.net.bo. Entonces tengo que crear en esta carpeta, en la carpeta barnamet, ¿no? mibiblioteca.net.bo.zone. Y voy a transcribir todo esto. ¿Ya? Entonces, si ustedes entran en la plataforma, a ver, voy a entrar igual, en la plataforma está, vamos a ver, la parte de configuración de servicio. Eh, para no escribir mucho, pueden entrar directamente por aquí. Y creo que hay unos ejemplos, vamos a ver. La configuración del DNS. ¿Dónde está?
Esto es lo de la presentación. Ya. Bueno, estos son los clientes de... Esta es la configuración y por aquí lo que tengo ahí en la presentación es una parte de esto, donde está la zona directa y la zona inversa. Ya, instalo. Y luego de eso configuramos la zona directa y la zona inversa. Entonces los archivitos de zona directa, ya se ve así. Ahí en la plataforma van a tener unos dos ejemplos. ¿Ya? Entonces casi todos tienen el mismo parámetro de configuración. ¿Ya? Entonces podemos copiarlo o podemos escribirlo todo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero agarrar e implementar, entonces lo que me dice aquí es que yo tengo que crear un archivo que se llame lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estoy en mi servidor. Voy a crear en esa carpeta. Para que se vea bien, voy a borrar, clear, ya vi. Barnamet. Ahí voy a crear mi biblioteca.net.bo.zone. ¿Ya? Y ahí voy a escribir esto que está en la diapositiva. ¿Ya? Entonces, podemos empezar a escribir pesos, TTL. ¿Dónde están pesos? TTL. Lo estoy escribiendo uno por uno, puedo copiarlo todo, ¿ya? Aquí va un símbolo arroba. Fíjense que la arroba es un símbolo reservado para la configuración. Usted puede dar un tab aquí. Tab, y luego viene in, tab, SOA, tab. Ahí viene el dominio, el que usted está alquilando. ¿No? Entonces viene mi biblioteca.net.bo. Ahí va un puntito. Eso no se tiene que olvidar. Mi biblioteca.net.bo. Tabulación de nuevo. Y pone el correo del administrador. En este caso, el correo del administrador. Bueno, yo voy a estar de administrador porque es mi dominio. Generalmente debería poner así, ¿no ves? Punto. Pero el arroba, dijimos que el arroba era una palabra reservada. Por lo tanto, no puedo poner arroba aquí. Entonces voy a poner de esta manera. ¿Listo? El nombre, en vez del arroba punto, gmail.com punto. ¿Ya? Entonces, configuramos eso. Abrir paréntesis. Enter. Y luego lo que vamos a hacer, esa es la fecha de mi primera configuración. Número de serie, dice. ¿Listo? ¿Cómo está conformado ese número de serie? En realidad aquí dice 2006 es el año en que se hizo la primera configuración. 2006-03, el mes de marzo. Y luego el día 16 de marzo del 2006. 2006-03-16. Y 01 quiere decir es la primera configuración. Este número de serie, cada vez que yo modifique el DNS, tengo que cambiarlo. Es decir, tengo que cambiar 01, es mi primer configuración. Si voy a configurar o modificar algo del contenido, tengo que colocarlo 02. Si después vuelvo a modificar algo 03 y así sucesivamente. Tiene que ser un valor, ¿no es cierto?, que tiene que ir cambiando en el tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es dar una tabulación y ponemos, estamos 2021. Mes 11, día 01 y primer configuración. ¿Ya? Entonces, ese sería el número de serie. Otro
tabulación. El siguiente es el tiempo de refresco. Bueno, son valores que vienen por defecto, ¿no? Que dependiendo de cómo responde el DNS podemos modificarlo. Bueno, esos son los parámetros que tenemos que configurar. Por último, cerramos ese paréntesis. Ya, y esa es la configuración por defecto. Estos valores que estamos escribiendo aquí son los mismos que vamos a escribir en la zona inversa. Lo que estamos ahorita escribiendo es la zona directa. ¿Ya? Y en la zona directa lo que vamos a escribir es, por ejemplo, ¿quién es el DNS? Por ejemplo, con esta primera línea @INSDNS le estamos diciendo que este va a ser el servidor DNS. Si en este servidor vamos a tener el correo electrónico, entonces le decimos en qué servidor va a estar el correo electrónico, ¿ya? Si va a estar en otro servidor, hay que decirle en qué servidor va a estar, ¿ya? Y así, ¿no? Entonces es lo primero que vamos a hacer. Entonces vamos a configurar estas tres primeras líneas. Igual con la palabra reservada, tabulación, in, tabulación, ns, y el nombre del servidor DNS. El segundo de la misma forma. Y ahí le vamos a decir cuál es nuestro servidor de correo, Mail Exchange. Va a tener una prioridad 10 y se llama email. Email, así lo pusimos aquí. Se va a llamar email. No, el que va a manejar el DNS se llama DNS, ¿no? Entonces va a ser email. Y el último, ¿cuál es el IP de este servidor? Y, la dirección. Y la IP es 10.29.9.29. Entonces, esta es mi máquina. Esta es donde está el DNS y lo estoy poniendo para que sepa que ese es el que va a atender. ¿Listo? Entonces, esa es una de las direcciones IP es. Y de ahí en adelante tengo que pensar esto lo que me pidió aquí, que www va a tener esta IP, que email va a tener esta IP, que FTP va a ser un apodo a esa IP y que DNS va a tener la IP 29, es decir, no tengo que trabajar con estos valores que tengo. Entonces, en el ejemplo va poniendo el nombre del servidor, es decir, empezamos por él. DNS va a ser el 10.29.9.29. Luego viene el siguiente, sería el www. www va a ser la IP 10.29, 10.29, 9.27. 10.29, 9.27. Luego email va a ser email
va a ser 10.29.928. Y luego FTP me dice que va a ser un CNAME de www. Entonces, FTP. Y aquí vamos a ver cómo se coloca CNAME. Quizás es referencia a quién va, a qué, en este caso, va a ser referencia a www. Entonces, aquí es CNAME. Entonces, eso fue lo que definimos aquí. FTP va a ser el mismo servidor que es www. ¿Ya? Y con eso ya tengo configurado mi zona directa. La zona directa es cuando van a preguntar, por ejemplo, aquí cómo se pregunta, ¿quién es dns.mibiblioteca.net.bo? ¿Quién es www.mibiblioteca.net.bo? ¿No? Entonces, ¿quién es email.mibiblioteca.net.bo? ¿No? Y aquí me va resolviendo, me va a devolver esta IP es DNS, esta IP es www, esta IP es email y esta IP es FTP. ¿Listo? Esto sería mi zona directa, ¿no? Así se le llama. Esta es la configuración de una zona directa. Vamos a copiar esta parte porque para configurar la zona inversa vamos a necesitar de eso. ¿Ya? Ingeniero, ¿Sí? una pregunta. ¿El correo electrónico que tiene ahí tiene que ser similar al que está en nick.bo? El correo que definimos aquí, Sí. hay dos formas de hacerlo. Yo recomiendo que sea un correo distinto al dominio que estamos preparando. ¿Por qué? Pues yo pudiese poner ahí evansbb@mibiblioteca.net.bo, ¿no ves? Podría ponerlo. Pero el detalle es que cuando cae mi servidor DNS, y mi correo está en ese dominio, nunca me llega el correo. Entonces, por eso recomiendo a los expertos que pongan un correo diferente al dominio. Yo uso un alternativo que sería Gmail, ¿no? Se cae mi dominio y bueno, el proveedor me va a decir se cayó su DNS y me manda un correo que está funcionando, que en este caso sería Gmail, Hotmail o el que ustedes quieran, ¿cierto? Un alternativo, ¿no? Que no esté en el mismo dominio. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a guardar esto. Esta sería mi zona directa. Y vamos a ir a hacer nuestra zona inversa. Bueno, la zona inversa se supone que es en la misma carpeta, pero la dirección empezaría, por ejemplo, 10, bueno, aquí al revés, ¿no? 29910 sería. 29910 punto in address arpazone. ¿No? Esto es por defecto, es una, ¿cómo se llama? Es una notación de uso de facto en lo que es la configuración de servidores. Entonces yo esto no lo puedo configurar como yo quiera, sino está en función de la dirección IP que yo tengo. En este ejemplo, la dirección IP era 172.20.172 y un número, ¿no? Y aquí hay que escribirlo al revés. En mi caso, ¿no? En mi caso, mi IP, por ejemplo, es 10.29 algo, ¿no es cierto? Yo tengo que ponerlo al revés, entonces yo tendría que poner aquí 9.29.10. Es decir, la dirección tendría que escribirla de esa forma, ¿ya? Entonces, esa es una nota. Si no lo escribo de esa forma, no va a resolver la zona inversa, ¿no? Es decir, este nombrecito que le estoy colocando aquí, si no lo coloco adecuadamente, no va a resolver la zona. ¿Listo? Entonces,
vamos a crear el archivo de zona inversa. .29.10. Estoy poniendo al revés la dirección de mi IP. Ya, entonces, fíjense que estoy colocando mi IP al revés. La IP de mi servidor es 10.29.9, ¿no? Ese es el rango que me dio la empresa. Entonces, en mi archivo de zona inversa le pongo 9.29.10, ¿no? Y es para que funcione. ¿Listo? Si yo no lo coloco así, no va a funcionar. Entonces, coloco, no, esa es la anotación por defecto. Abro eso. La primera parte del archivo que vimos es lo mismo. Esto de aquí, pesos TTL, es lo mismo. Entonces, por eso yo lo copié de allá. Entonces, lo que voy a hacer es copiar lo mismo que ya tenía definido y voy a pegarlo aquí. Entonces, ya lo pegué. Igual, pesos TTL, lo mismo. No he cambiado nada. Lo único que he hecho es copiar. Y a partir de ahí, ¿no? Es decir, vamos a ver toda esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí lo he copiado. ¿Listo? Y ahora tengo que ponerlo o poner en la zona inversa. Indicar quién es mi servidor de nombre, ¿no? El servidor de nombre, el name server. ¿Ya? Ahí, Poner los nombres ejemplo, completos. ese día el ingeniero estaba preguntando sobre la lapicera y algunos se equivocaron. Eso lo tienen que tener muy claro. Compañero, su micrófono. Aún ahí que se tiene nada que ver con el producto. En la parte del macroentorno no se toma en cuenta. Ya, era Cristian. Ok. Bueno, entonces vamos a configurar eso. Uy, ¿qué pasó aquí ya? Bueno, arroba in ns y mi servidor DNS se va a llamar DNS mi biblioteca .net.bo punto. No se van a olvidar ese puntito al final. Sin eso no funciona. ¿Ya? Fíjense, ahí está. Luego coloco, ¿cuál era la última IP de mi DNS? La última IP de mi DNS era, bueno, perdón, el último número de la IP de mi DNS era 29 o es 29. Entonces voy a poner 29. Entonces ahí voy a poner 29 y le voy a decir que es un puntero. ¿Sí? Puntero a igual, a DNS. Porque igual me está resolviendo ese problema. Igual a la anterior, DNS punto mi biblioteca punto biblioteca.net.go punto. Y luego vamos resolviendo los otros. Aquí ponemos quién es el 28, quién es el 27, ¿no? Entonces el 28 es una dirección inversa de, el 28 es email. Email.mi biblioteca.net.go. Y el 27 es www.mibiblioteca.net.go. Punto. No hay que olvidarse del puntito final, por favor, para que funcione correctamente. Y esta sería mi zona inversa, ¿no? Es decir, cuando yo, por ejemplo, le escribo en el programa cliente, ¿quién es 10.29?
29929. Él viene aquí y me va a responder 1029, como ya el archivo, ¿no es cierto? Ya está 10, el archivo está 10.29.9.29 y me devuelve este nombre. Si le pregunto quién es 10.29.928, ¿no? Cuando yo le pregunto quién es 10.29.928, me va a devolver esto. Cuando le pregunto quién es 10.29.927, me va a devolver esto. ¿Listo? Entonces es por eso que es la zona, esta es la zona inversa, ¿no? Porque le doy una IP y me tiene que devolver un dominio. La zona directa le doy un dominio y me tiene que devolver una IP. ¿Está bien? Ok, con esto terminamos de escribir la zona inversa, ¿no? Y también hemos escrito la zona directa. Ok, una vez que hemos hecho eso, y si alguien me pregunta, y FTP no tenía, era un apodo, no tiene zona directa, solamente es un apodo, ¿listo? Ahora lo que vamos a hacer es cargar estos archivos, ¿listo? Entonces, esos dos archivos que nosotros hemos creado, esos dos archivos los tenemos que agregar. Fíjense que cómo se lo agrega. Aquí ponemos un título, el título que ustedes quieran, y aquí va el archivo. Aquí ponen el título y aquí va el archivo. Entonces tengo que incluir esos dos, la zona directa y la zona inversa para que me funcione. ¿Listo? Entonces voy a ir a abrir este archivo de aquí, name.conf, para poder. Entonces voy var. En etc está etc.name.conf. Entonces cuando abrimos ese archivo tiene esta información. ¿Listo? Lo voy a enumerar para que ustedes lo puedan ver. Ya, en la línea, aproximadamente en la línea 11, el DNS, si ahorita yo lo hago correr así por defecto, él va a correr, pero no va a atender a nadie porque solamente va a atender a las preguntas locales. Si usted tiene, por ejemplo, quiere que específicamente atienda en una IP, usted tiene que colocar aquí la IP. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar la IP pública. En mi caso es 10.29.929. Punto. Le estoy diciendo, aquí va a atender el DNS en esa IP. ¿Listo? Para lo que es IPv4, para lo que es IPv6 puedo desactivar o puedo dejarlo ahí, no me afecta en nada. ¿Listo? Entonces, en la línea 11 agregamos la IP pública de nuestro servidor DNS. Ok. En la IP 19, perdón, en la línea 19, aquí dice aceptar peticiones y fíjense que solamente va a aceptar peticiones del localhost. Bueno, y si yo quiero que me atienda a otras máquinas, aquí tengo que configurar. Entonces, aquí vamos a decirle que atienda a otras máquinas. A cualquiera. ¿Listo? Entonces, estamos agregando de que no solamente atiendan a las peticiones de las aplicaciones locales, sino a cualquiera, ¿no? Y aquí le estamos diciendo también, ¿no? Está bien, atienda localmente, pero también quiero que atienda en esta IP, que en mi ejemplo es una IP pública. Bueno, eso es en la línea 19. Luego vamos avanzando. No tocamos nada de esto. Y antes de las dos líneas, fíjense, antes de la línea 57 y 58, ahí vamos a agregar las zonas directas y zonas inversas. Entonces, ahí podemos agarrar y copiar todo esto que está escrito aquí. La zona directa y la zona inversa.
Entonces puedo agarrar y... no, ya. Zona, comilla doble, un espacio. Aquí se llama mi biblioteca. .net.bo. Esa va a ser la referencia. Y luego vamos a decirle que esa zona que he creado, dijimos que habían dos tipos de zona, tipo slave y tipo master, tipo esclavo y tipo principal. En este caso le vamos a definir con tipo principal. Entonces mi zona está como zona principal. ¿De qué archivo vamos a cargar la configuración? Entonces ahí le decimos el archivo que contiene esa configuración se llama mi biblioteca.net.bo.zone. ¿Ya? Ese es el archivo. Y luego viene una tercera línea que dice aceptar actualización, es decir, a esta configuración principal pudiese actualizarse dinámicamente, ¿ya? Pudiese actualizarse dinámicamente. Entonces, se puede actualizar dinámicamente, pero preferible es decirle no. ¿Listo? Ahí por eso dice no. Entonces, aquí que dice aceptar actualización, none. ¿Ya? Entonces, igual ahí. Allow update. Igual entre llavecitas. Hay que tener cuidado de estas llavecitas y el punto y coma al final. None. Punto y coma. Y entonces, aquí estamos cargando la zona directa. ¿Ya? Y de la misma forma tengo que hacerlo la zona inversa. Mi archivo se llamaba 9. Ay, no, ¿qué hice? No, esto no. Ya. .9.29.10.in.address.arpa. ARPA, hasta ahí, ya. Punto y coma. Tipo, igual master, lo vamos a poner. File. El file va a ser igual 9.29. Aquí ponemos el archivo. 10.in-medio address.arpa arpa.zone. Y aquí indicamos si va a permitir actualizaciones. Tampoco le vamos a decir update. None. Entonces, esto sería mi zona, mi archivo de zona inversa, pero lo estoy llamando de esta forma. ¿Listo? Entonces, aquí estoy cargando la zona directa y estoy cargando la zona inversa. ¿Listo? Ingeniero, ¿Sí? el archivo de la zona directa no está bien escrito. Dice mi ¿Sí? ¿Seguro? PL biblioteca, dice. A ver, vamos a ver. ¿Ya?
Vamos a chequearlo ahorita. Eh, Pero esa es la idea de Ahí, cargar. ahí mismo, en la zona de directa, en el archivo de zona directa. ¿Ya? ¿Qué tiene? Línea 59. Ya que tiene mi biblio. Ah, ya. Ya, ya. Biblio. Ni biblio dice, ¿no? Ya, pero dejémoslo así con el error. Para que quiero ver que ustedes, no, uno se puede equivocar. Voy a guardar el archivo. Ya, está bien, bien. Observen esa parte que han dicho su compañero, perfecto. Yo me equivoqué, no me di cuenta, pero vamos a continuar. Luego, una vez supuestamente que ya está configurado todo esto, ahora lo que tenemos que hacer es verificar si esto está funcionando bien o no. ¿Ya? Entonces, hay un comando que se llama namet-chef-conf que va a verificar lo que su compañero me estaba indicando. ¿Ya? Entonces, voy a aprovechar eso. Voy a decir namet check it -z y le paso el archivo de configuración principal etcnamet.com. Entonces, ¿él qué va a hacer? Él va a hacer la verificación y si encuentra una línea dentro de la zona directa o la zona inversa, si encuentra una línea que esté mal, él lo que va a hacer es, me va a indicar en qué línea hay el error. ¿Listo? Entonces voy a hacer que lo verifique. Entonces con esta línea, verifico la configuración. ¿Listo? Lo va a detectar. Vamos a ver. Entonces, ¿qué se viene aquí? Ajá. Voy a hacer correr. Fíjense lo que me dice. En la opción, en la línea 41, fue lo que algo está mal en la línea 41. Voy a ir a abrir el archivo. Hace rato no sé qué cosa hice. Escape 2.setNu. Línea 41 fue lo que... aquí borré algo. Aquí borré hace un momento. Era... Inge, ¿no es ese asterisco y barra al final de la línea? Sí, era aquí arribita que estaba y mi Ujú. teclado no estaba activo y borré otra cosa. Entonces, creo que esto va aquí, ya en la línea 40. Y como es un comentario, se cierra aquí. Y eso es lo que me está reclamando, ¿ya? Entonces lo borré sin querer ese momento que dije, pero ya. Veamos. Ahora vuelvo a verificar. Fíjense, mi biblioteca.net leyendo, archivo principal. Y fíjense, aquí me equivoqué. ¿Sí? Lo que me estaban observando. Y me dice file no found. Ya me está indicando que me equivoqué, que no encuentra este archivo. Sone, mi biblioteca.net, no leído porque hay muchos errores. Mi biblioteca.net no hay, ¿no? Aquí lee la zona inversa, leída. Fíjense la serie con la que leyó, 2021 110101, y no me encontró ningún error ahí. Solamente, o sea, escribimos bien la zona inversa. Ahora voy a ir a arreglar esto que me dice aquí, que no existe este archivo, lo que ustedes me observaron. Entonces voy. Y ahora sí, voy a colocar mi biblioteca.net.bo. Guardo. Vuelvo a verificar.
Y ahora sí, fíjense, lo cargó la zona directa, lo cargó la zona inversa. Esto es lo que hemos realizado nosotros. Estas otras configuraciones vienen por defecto. Nosotros no la tocamos ni la desactivamos, ¿listo? Solamente las zonas que nosotros hemos creado son las zonas que podemos borrar. En este caso, me dice que ya está funcionando todo bien. Perfecto. Entonces, ahora tengo que iniciar el servicio o decirle al sistema operativo que cada vez que arranque, lo arranque al DNS. Vamos a hacer ambas cosas, ¿listo? Entonces, los servicios yo puedo decirle, por ejemplo, aquí hay varias opciones. Aquí hay Start, que enciende el servicio, esto que ven aquí. Pero puede haber Restart, Reload, Stop, ¿no? Entonces, hay varios comandos que están relacionados al servicio. Y si yo quiero que el sistema operativo lo arranque todo el tiempo cuando él arranque, ¿no? Cuando él inicie, entonces hay una opción que se llama Enable, ¿no? Entonces, enable. Entonces escribo ahí systemctl enable namet, ¿no? Y él va a hacer esa tarea. Entonces, voy a decirle que haga eso. Voy a borrar esto para que se vea mejor. Ok, ahora system CTL, el primero. Le voy a decir al sistema operativo que siempre lo arranque al servicio DNS. Él crea un link simbólico en una dirección que es lo que el sistema operativo lee cuando carga. Luego lo mismo, le digo systemctl start. Bueno, primero status para ver cómo está. Status named. Entonces, status named me dice de que no está activo. ¿Ya? No está activo. Entonces, vamos a darle start. Start le estamos diciendo arranque. ¿Listo? Y si quiero verificar si todo está bien, le doy status. Nuevamente, status es ver cómo está el servicio. Y en este caso, fíjense, el status me dice que fue cargado, está activo, desde cuándo está activo. Se verificó las configuraciones y bueno, y aquí no, me dice que se cargaron todas las zonas, ¿no? Entonces, el servicio está funcionando, ¿no? En este caso, está todo bien mi servidor DNS, está corriendo. Ahora yo puedo hacer las consultas, pero fíjense, si yo hago la consulta directamente, voy a borrar esto, clear. Si yo hago nslookup, que es uno de los clientes, y le digo biblioteca.net.bo. Si yo le doy esto, fíjense lo que me sale. El dominio no existe. Obviamente es un dominio ficticio que nosotros estamos haciendo de práctica y solamente va a funcionar en mi red. Es decir, esto ni lo compré, solamente he hecho la configuración para trabajar en una red LAN, digamos, en la red de mi casa. ¿Listo? Pero por eso me sale eso. Entonces, para que esto funcione, yo puedo agarrar y preguntar a cualquier servidor, puedo decirle a Gmail, por favor, ¿quién es eso? Bueno, tampoco Gmail va a saber, digamos, ¿no? Ah, pero sí puedo agarrar y decirle a mi propia IP 127.0.0.1. Entonces, le estoy preguntando este dominio a ese servidor, ¿no? Entonces, el servidor agarra y claro, está preguntando localmente, el servidor responde y le dice www.mibiblioteca.net.bo tiene la IP 10.29.927. 10.29.927. Belleza. Ahora voy a preguntar a la IP pública. Esa era la IP local. Vamos a ver si está atendiendo desde afuera.
10.29.929, ese es el servidor, esa es mi IP pública. Vamos a ver si me responde. Y correcto, también me responde desde afuera de mi red LAN, que esa sería mi IP de mi servidor, también me está respondiendo. Pucha, a ver. Fíjense, ahora también me está respondiendo. Es decir, en cualquiera de los casos, está atendiendo localmente y está atendiendo con la IP externa. ¿Listo? Ok, esto andate para arriba mucho, estorbas esta cosita ya. Ahora vamos a seguir preguntando. Voy a preguntar ahora si email, ¿cuál es el IP de email? email.mibiblioteca.net.bo. Y también me dice, esta es la IP. Perfecto, así lo configuramos. Voy a preguntar, ¿quién es DNS? Porque configuré un DNS. Y me dice que DNS tiene 10.29.929. Voy a preguntar, ¿quién es FTP? Pero FTP era un alias, ¿se acuerdan, no? FTP era un alias. Entonces, cuando le pregunto quién es FTP, miren lo que me responde. FTP, mi biblioteca.net.bo, es un nombre canónico de esta otra dirección, dice. Y esta otra dirección tiene esta IP, ¿no? Entonces, tienen ambos, www y FTP tienen la misma dirección IP. ¿Listo? Entonces, con eso ya he probado que la configuración de mi servidor DNS está correcta. ¿Listo? Está funcionando bien. Entonces, con eso estamos bien. ¿Ya? Entonces, verificamos cada uno de ellos. Verificamos www. Verificamos www. Verificamos FTP. Verificamos mail. ¿No? Entonces, vamos verificando a cada uno de ellos, ¿no? Y con eso, bueno, al menos funcionó. Preguntas y dudas hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Me parece que sí. Muy bien. Bueno, si no hay consultas, si no hay dudas, esa era la tarea para hoy día. Entonces, nuestro servidor está funcionando de manera adecuada. Muy bien, jóvenes, ahí vamos a quedar y continuamos la siguiente clase. La siguiente clase vamos a ir viendo otros dos servidores. ¿Listo? Vamos a ver dos servicios la siguiente porque SMTP POP hay que configurarlo y para que funcione. ¿Ya? Si ustedes consiguen estos requisitos, por ejemplo, de tener un dominio, de tener una IP aquí para configurar, igual se puede hacer. ¿Ya? Lo pueden ir probando en línea ya, ¿no? Entonces, para la siguiente clase, pueden tener servidores ya montados, no sé, o en la propia red LAN se puede trabajar. ¿Está bien? Bueno, consultas y dudas que tengan. Ingeniero, disculpe, ¿se puede montar un servidor DNS con otra propia red pública que nos da nuestro ISP por defecto cuando uno compra a internet, digamos? Internamente podrías configurarlo. El detalle es lo siguiente, que para hacer tu intranet, ¿no ves? Así se hace una intranet. Lo que he hecho es una intranet. Pero a mi Wi-Fi yo tendría que decirle o configurarlo que el primer DNS al cual porque el Wi-Fi tiene un DHCP y en el DHCP vos podés decirle primero consulte a 10.29.929. Yo puedo decirle a él que a todos mis dispositivos que se conecten primero que le consulten al DNS del servidor y luego que
que si no está ahí, que consulten al DNS del ISP y así sucesivamente. Yo puedo poner varios DNS para que funcione mi intranet, ¿no? Generalmente eso es lo que hacen, ¿no? Se configura un servidor, un lugar donde todos consulten a ese servidor para que les devuelva la dirección indicada, ¿no? Cuando el dominio no está registrado. Cuando el dominio ya está registrado, directamente no habría problema. Ahora, uno sería eso. Dos, tu ISP en algunos casos no te da una IP pública. Te da una IP LAN. Ellos tienen una red grandota, que ellos salen por una IP, y dentro de esa red grandota te dan una IP interna. Hacen su propia LAN los ISP. Entonces, cuando vos tenés una IP, en realidad no es una IP pública, sino es una IP dentro de una LAN, como lo que estamos configurando ahorita. Y cuando trata de resolver el servidor DNS, no llega porque se queda en la IP pública de su servidor de ellos y no pasa hasta nuestro equipo. ¿No? Yo he visto varias empresas hacen ese problema. Entonces, lo que hay que pedir es o alquilar una IP pública de nuestro proveedor para que pueda funcionar. Está bien, ingeniero, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? Ingeniero, una consulta, bueno, le escribí ahí en el chat, pero no lo leyó. Ese servicio de DNS o dinámico, de DNS dinámico, según lo que le investigué un poco, trabaja con las IP que son cambiantes, ¿no? Que no son fijas. Pero he probado ese servicio, nunca me funcionó. ¿Tiene alguna forma especial de configuración servicio de DNS dinámico? Dynamic Que es DNS. de paga también. Sí, Dynamic DNS funciona cuando tu IP es pública. Es decir, si por ejemplo, a los celulares sí o sí nos llega una IP pública. Toditos los celulares nos llega una IP pública. Pero en los equipos, en los otros equipos que nos dan, llega al equipo la IP pública, pero a vos te dan una IP LAN, una IP de su equipo de ellos interna. Y no, tu Dynamic DNS no puede resolverlo hasta tu equipo. Lo puede resolver hasta su GPON o hasta su router que ellos han puesto ahí. Lo resuelve hasta ahí, pero cuando trata de llegar a tu equipo, no funciona. No se puede ahí. El detalle es que su equipo de ellos tiene la IP pública y de ahí ellos nos reparten mediante una LAN en las casas, ¿no? En cambio, el del celular es distinto. El celular recibe una IP pública en vivo, digamos, ¿no? Con el celular podría funcionar. Ok, ingeniero. Haciendo un comentario sobre lo preguntaba el compañero, lo que se podía hacer ahí era que al router que deja la empresa, configurarle una IP virtual, si no me equivoco que se llama, al firewall hay que habilitarle para que las peticiones que haga la IP pública se direccionen a una IP de la LAN. Así yo logré hacer funcionar una vez. Sí, pudiese configurarse ¿cómo se llama? El SPI, no sé qué, eso es un protocolo, sí, que permite el NAT automático. Pero eso es entrando al aparato, al dispositivo del proveedor, ¿no? Muchas veces nosotros no tenemos administración para ese dispositivo. Así es, hay que entrar al router. Aprovecho que tengo la palabra ahí, una consultita. Si yo tuviera una sola IP pública, ¿es conveniente que la principal sea el DNS y las demás sean CNAME o preferible es poner la www como principal y todas las demás CNAME? No afecta eso, ¿no? Si van a estar todos los servicios, no afectaría en nada. Puedes ponerlo, si querés que se vea más pintudo, www y tu nombre como primer servicio y luego los demás servicios. Gracias, ingeniero. Muy bien. Bueno, yo voy a ir respondiendo, por favor, ahora los que he esperado una semana para que me envíen aquellos que no tienen grupo, envíenme en el foro los grupos de 3 y digan, no tenemos
no tenemos empresa, ya, para que yo les asigne un tema, ¿listo? Entonces, esta semana yo voy a esperar a aquellos que no han podido conseguir empresa, que me escriban en el foro y me digan, no, en enero nosotros somos tales personas, no hemos podido conseguir y yo les voy a asignar un tema. ¿Está bien? Esta semana yo asigno a todos ya temas para que se empiece a trabajar. ¿Listo? Cuando nosotros terminemos de configurar los servicios de correo electrónico, que es la siguiente clase, ustedes ya están habilitados para empezar a trabajar el primer proyecto. Entonces, esta semana, por favor, algunos ya les he escrito en el foro, tienen que enviarme el nombre del sistema y tienen que enviarme los casos de uso. ¿Por qué? Porque de todos los casos de uso que le den las empresas, yo voy a elegir 8 para que ustedes me presenten y me defiendan. ¿Ya? 8 solamente yo voy a elegir. Cuando les den 20 o 20 les toque hacer, yo voy a evaluar con 8. ¿Listo? Entonces hay que esforzarse en esos 8. Los que no han conseguido empresa, yo les voy a dar la empresa y los casos de uso que yo quiero, ¿no? Y en algunos casos yo les voy a dar la empresa y van a tener que ir a consultar en la empresa o en la facultad o en la unidad de la universidad para que puedan trabajar con los requisitos que ellos les den. ¿Está bien? Entonces, no pasa de esta semana para que todos estén con un tema para desarrollar. Y la siguiente semana coordinamos cómo es lo que van a hacer para empezar. ¿Listo? Tenemos que configurar el servidor de correo, entrante y saliente, y a partir de ese momento ya ustedes están habilitados para empezar a trabajar en el primer proyecto. Muy bien. ¿Alguna consulta al respecto? Si no hay ninguna consulta, ahí vamos a quedar. A ver el chat. El chat. DNS estático por forwarding. Ah, sí. Era qué es lo que se hace, ¿no? El reenvío de puerto. Sí. Bueno, gracias jóvenes. Nos estamos viendo la siguiente clase. Pasen buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego.